La siguiente presentación corresponde al trabajo contextualizado del módulo de auditoría de sistemas, capítulo 3, unidad 2, delitos y fraudes informáticos, presentado por los estudiantes de octavo semestre de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cartagena, Centro Tutorial El Carmen de Bolívar. En la lección 1, normas que regulan el comportamiento del auditor, tenemos que estas normas se dividen en dos clases: las normas permanentes de carácter profesional, las cuales son aquellas que debe cumplir invariablemente el profesional dedicado a la actividad de la auditoría de sistemas computacionales. El auditor no debe admitir bajo ninguna circunstancia variación alguna respecto a la aplicación y cumplimiento de dichas normas. Entre las normas más relevantes encontramos las siguientes: mantener una disciplina profesional, guardar el secreto profesional, tener independencia mental y contar con responsabilidad profesional. Asimismo, tenemos las normas de carácter social. El auditor, como todo profesional y cualquier ciudadano, vive en una sociedad en la cual desempeña su actividad profesional y a la cual sirve con su trabajo. Dicha sociedad se rige por una serie de normas y obligaciones, muchas de ellas no escritas, pero sí aceptadas por los integrantes de dicha comunidad. Entre las normas de carácter social que regulan la actuación del auditor están las siguientes: respetar a las autoridades, leyes, normas y reglamentos, evitar y prevenir sobornos, componendas y dádivas, y ser leal con los auditados. En la lección 2 encontramos el fraude informático. Como fraude informático podemos definirlo como un engaño, acción contraria a la verdad o a la rectitud. La definición de delito puede ser más compleja. Muchos estudiosos del derecho penal han intentado formular una noción de delito que sirviese para todos los tiempos y en todos los países. Con esto podemos definir como término final el delito informático como la conducta en que los delincuentes se valen de programas informáticos para cometer delitos como implantación de virus, suplantación de sitios web, estafas, violación de derechos de autor, piratería, etc. Los elementos integrantes del delito son: el delito es un acto humano, es una acción u omisión. Dicho acto humano ha de ser antijurídico, debe lesionar o poner en peligro un interés jurídicamente protegido. Debe corresponder a un tipo legal, figura de delito, definido por la ley. Ha de ser un acto típico. El acto ha de ser culpable, imputable a dolo o a culpa, y una acción es imputable cuando puede tenerse a cargo de una persona determinada. La ejecución u omisión del acto debe estar sancionado por una pena. Se podría definir que el delito informático, como toda acción culpable realizada por un ser humano, cause un perjuicio a personas sin que necesariamente se beneficie el autor, o que por el contrario produzca un beneficio ilícito a su autor. Muchas de las personas que cometen los delitos informáticos poseen ciertas características específicas, tales como la habilidad para el manejo de los sistemas informáticos, la realización de tareas laborales que facilitan el acceso a la información de carácter sensible. En algunos casos, la motivación del delito informático no es económica, sino que se relaciona con el deseo de ejercitar y a veces hacer conocer a otras personas los conocimientos o habilidades del delincuente en ese campo. Lección 3. Tenemos las características de los delitos informáticos, en el cual los delitos informáticos presentan unas características particulares, como lo son las conductas criminales de cuello blanco, en tanto que solo un determinado número de personas con ciertos conocimientos en casos técnicos pueden llegar a cometerlas. Son acciones ocupacionales, en cuanto a que muchas veces se realizan cuando el sujeto se halla trabajando. Son acciones de oportunidad, ya que se aprovecha una ocasión creada o altamente intensificada en el mundo de funciones y organizaciones del sistema tecnológico y económico. Provocan serias pérdidas económicas, ya que casi siempre producen beneficios de más de 5 cifras a aquellos que las realizan. Entre las características principales que encontramos de esta lección, podemos definir concretamente que los delitos informáticos son difíciles de demostrarse, ya que en muchos casos es complicado encontrar las pruebas. Además de esto, tenemos que son actos que pueden llevarse a cabo de forma rápida y sencilla. En ocasiones, estos delitos pueden cometerse en cuestión de segundos, utilizando solo un equipo informático y sin estar presentes físicamente en el lugar de los hechos. Los delitos informáticos tienden a proliferar y evolucionar, lo que complica aún más la identificación y persecución de los mismos. En la lección 4 encontramos con la tipificación de los delitos informáticos. La clasificación de estos según la actividad informática la podemos encontrar como sabotaje informático, fraude a través de computadoras, estafas electrónicas. Los sabotajes informáticos tenemos el término que este comprende todas aquellas conductas dirigidas a causar daños en el hardware o en el software del sistema. Fraude de computadora.
Estas conductas consisten en la manipulación ilícita a través de la creación de datos falsos o alteración de datos o procesos contenidos en sistemas informáticos, realizado con el objeto de obtener ganancias indebidas. Estafas electrónicas. La proliferación de las compras telemáticas permite que aumenten también los casos de estafa. Se trataría en este caso de una dinámica comisiva que cumpliría con todos los requisitos del delito de la estafa. Algunos consejos prácticos para no caer en los delitos informáticos: debemos tener en cuenta lo siguiente: limitar el acceso a aquellos que realmente lo necesitan, controlar el uso de dispositivos portátiles en la red, limitar la navegación por Internet, llevar a cabo auditorías regulares en la red, asegurar que los sistemas son seguros antes de conectarlos al Internet, eliminar cuentas de usuario y claves por defecto, autenticar siempre a los interlocutores, mantener y probar las copias de seguridad, probar el plan de recuperación ante desastres y no hacerlo solo, tener siempre la creación de una red informática por cuenta propia. Además de estos, encontramos el blanqueo de dinero, la copia ilegal del software, infracción de derechos de autor, infracción de base de datos y el uso ilegítimo de sistemas informativos ajenos. Además encontramos fraudes cometidos mediante manipulación de computadoras. En este se reúne la manipulación de datos de entrada, es decir, sustraer los datos, manipulación de programas, es decir, modificar programas del sistema. En la modificación y manipulación de datos de entrada, el objetivo principal es alterar directamente los datos de la información computarizada. Encontramos el acceso no autorizado. Es la corriente reguladora que sostiene que el uso ilegítimo del password y la entrada en un sistema informativo. Encontramos los delitos informáticos de la privacidad, que son los grupos de conducta que de la cual manera puede afectar la esfera de la privacidad del ciudadano. Y además existen circunstancias agravantes de la divulgación de ficheros. La primera es el carácter de los datos, las circunstancias de la víctima, y encontramos la clasificación según el instrumento, es decir, la falsificación de documentos vía computarizada, variación de los activos y pasivos de la situación contable de la empresa, planteamiento y simulación de delitos convencionales, lectura, sustracción o copiado de información confidencial, modificación de datos tanto en la entrada como en la salida, aprovechamiento indebido o violación de un código para penetrar un sistema introduciendo instrucciones inapropiadas, variación en cuanto al destino de pequeñas cantidades de dinero hacia una cuenta bancaria, uso no autorizado de programas de cómputo, introducción de introducciones que provocan interrupciones en la lógica interna de los programas, alteración en el funcionamiento de los sistemas a través de los virus informáticos, obtención de información residual impresa en un papel luego de la ejecución de trabajos, acceso a áreas informáticas en forma no autorizada e intervención en las líneas de comunicación. En esta categoría se vienen marcadas las conductas criminales que van dirigidas contra los computadores, es decir, programación de instrucciones que produce un bloqueo total del sistema, destrucción de programas por cualquier método, daño a la memoria, atentado físico contra la máquina o sus accesorios, sabotaje político o terrorismo en el que se destruya o surja un apoderamiento de los centros neurálgicos computarizados, secuestro del soporte magnético entre los que figura información valiosa con fines de chantaje. Clasificación de actividades delictivas graves. Podemos encontrar delitos como el terrorismo, narcotráfico, espionaje y espionaje industrial. El terrorismo hace referencia más que todo a la forma en cómo se intercepta y extorsiona a la persona por medio de la red. El narcotráfico hace referencia a las fórmulas y a la fabricación de estupefacientes enviadas por medio de la red. El espionaje, de forma general, trata la interceptación de información de datos sensibles, por ejemplo, de países o de organizaciones no gubernamentales. Y el espionaje industrial es un espionaje enfocado a los datos corporativos. El auditor versus los delitos informáticos. El auditor juega un papel fundamental ya que tiene relación directa con la detección y manipulación de la información de los delitos informáticos, tales como la identificación y la mitigación de estos mismos. El rol que tiene un auditor informático principalmente está basado en la verificación de controles, evaluaciones de fraudes, diseños y desarrollos de exámenes que sean apropiados a la naturaleza de la auditoría asociada.
Ya que la auditoría es una verificación de lo que se está realizando, se cumpla a cabalidad. En el caso de que se detecten irregularidades, los pasos a seguir por el auditor serían los siguientes: determinar si se considera la situación un delito realmente, establecer pruebas claras y precisas, determinar los vacíos de la seguridad existente que permitieron la realización del delito, informar a la autoridad correspondiente dentro de la organización e informar de la misma forma a autoridades regulatorias en cuanto a los requerimientos legales.